Bueno, gente, nos voy a dejar para un cierre magistral con el señor Emilio Gil de Tau Design, que espero que lo disfrutemos todo porque en cuanto a diseño creo que sabe un poquito esta persona. Y luego de que finalice Emilio, vamos a hacer una serie de regalos y después darán comienzo los Behance Portfolio Review. ¿Quiénes se van a quedar realmente? Al Behance. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Sabemos que es largo. Ya estamos planteando que en 2016, si repetimos, haremos algo más corto, pero bueno. Seguimos entonces para adelante. Mucha fuerza, ánimo y los dejo con Emilio Gil, ¿sí? Pues nada, gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos. Y mi primer agradecimiento es para los que os habéis quedado, porque reconozco que ha debido ser un día tremendamente intenso. Habéis recibido información o conocimiento de muchos especialistas y todo eso es algo que supongo que se va sumando como capas en la cabeza también, ¿no? Pero quería agradecer vuestra solidaridad por resistir y también quería agradecer a Juan Aguilar y a Adobe la invitación para participar en este Adobe Creative, en el que estoy encantado de haber participado, de participar, ¿no? Bueno, yo también he venido a hablar de mi libro, o sea, como todo el mundo. Lo que pasa es que en este caso voy a hablar de un libro que todavía no se ha editado, o sea, que es un libro que está en preparación y que se publicará seguramente en el mes próximo. Es una edición de Gustavo Gili y es la edición en castellano de un título de la Princeton University Press. Es el segundo libro de una serie. O sea, el primero se llamaba en inglés El diseñador dice, perdón, El arquitecto dice, y este segundo es El diseñador dice. Entonces, creo que lo interesante de mi intervención no es tanto lo que yo pueda decir, sino que me voy a referir en todo momento a los grandes nombres del diseño. O sea, que no voy a hablar de opiniones de gente no contrastada, sino todo lo contrario. El libro es un libro de citas exclusivamente. Y en la edición en español, pues yo me he encargado de la traducción y de redactar la introducción también. Una característica del libro, al menos en su edición norteamericana, es que está organizado por dobles páginas en la que hay dos citas distintas con un orden difícilmente rastreable, pero que tiene la virtualidad de que a veces las opiniones son coincidentes y en otros casos los diseñadores se contradicen entre sí, cosa que me parece interesantísima por otro lado. Sí, no creo que sea un problema, sino todo lo contrario. O sea, son visiones distintas o a veces matices simplemente sobre un tema concreto, que va desde la tipografía hasta el momento de la creación. Yo en mi introducción he citado a Stefan Zweig y un texto que a mí me parecía interesantísimo, que es que se habla mucho de los resultados, o se habla mucho de cómo se ha hecho un proceso de trabajo, una secuencia de trabajo para conseguir un resultado. Pero a veces, o sea, lo que no se habla es de ese momento mágico en el que uno da con la solución. Cómo se llega a ese momento, cuáles son los mimbres que nos permiten en un momento determinado llegar a una solución concreta, el momento mágico de la creación, ¿no? Y de eso no se habla. Y en este libro también se habla de eso, en alguna de las citas, ¿no? En el prólogo de la edición norteamericana del libro, que es la editora del Princeton Architectural Press, Sarah Bader, dice: considero que un pensamiento bien construido, leído o escuchado en el momento preciso puede cambiar nuestra percepción de las cosas e incluso influir en las opiniones que tomamos. Y me parece que esto es muy importante para los diseñadores, ¿no? También alimentarnos de esos pensamientos que nos pueden dar una percepción distinta o incluso establecer un giro o un quiebro en nuestra trayectoria profesional. Todo eso me parece que es interesante en cuanto a los contenidos, en cuanto a la aportación de este libro para la profesión del diseño, ¿no? Por último, antes de empezar a ir haciendo un recorrido por algunas de las citas del libro, el libro tiene 146 citas distintas y yo he hecho una selección de bastantes menos, me parece que son 40 y tantas o así nada más. Entonces, antes de empezar con eso, diré que a veces me referiré a la cita
Y a veces me referiré a la imagen que he buscado para ilustrar esa cita. O sea, no siempre hablaré no siempre me fijaré exclusivamente en la cita, ¿no? Y empezamos con Saul Bass, uno de los grandes diseñadores norteamericanos, una de las referencias, uno de esos nombres que yo creo que junto con Paul Rand y Milton Glaser son prácticamente la trinidad en el diseño, ¿no? Empiezo con Saul Bass y acabaré con Paul Rand precisamente. Y aquí está una de las ideas que me gustaría ir desarrollando, la de quiero hacer cosas bellas incluso si a nadie le importan. Y esto me remite a esa situación que se produce cuando nos hacen el encargo, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos con un encargo determinado, ¿no? Y esa actitud del diseñador que no debe de conformarse exclusivamente con dar con una solución de oficio, de salir del paso en aquello, sino que yo creo que se trata de superar el encargo y sorprender al cliente en todos los casos. Hay una cosa que me parece relacionada con esto que me parece interesante en recordar y que yo a veces lo utilizo en mis clases, y es una cita sacada precisamente de uno de los títulos de créditos de Saul Bass. Hace años en el Museo del Diseño de Londres hubo una exposición centrada exclusivamente en los títulos de crédito de Saul Bass. Saul Bass, aunque se le atribuye, o sea, se le considera el mejor, se le considera el especialista en títulos de crédito. Tiene un trabajo como diseñador gráfico, entre comillas, convencional, interesantísimo. Es uno de los grandes también en ese sentido. Bueno, pues en esta exposición del Museo del Diseño de Londres, de títulos de crédito de Saul Bass, que está organizada como por pequeños teatritos, en los que había en bucle pues un grupo de 4 o 5 títulos de créditos de películas suyas, una de ellas estaba centrada en los títulos de crédito de una película que se llamaba en inglés Walk on the Wild Side, como la canción de Lou Reed. Entonces, los títulos de crédito de esa película eran en blanco y negro y era una cámara que iba haciendo un traveling lateral siguiendo a un gato que ocupaba toda la pantalla. En un momento determinado de esa secuencia, el gato se vuelve y se encara con la pantalla. Y Saul Bass decía que él no se había dado cuenta de la cara de mala leche que tenía ese gato, porque era su gato, era su mascota, hasta que lo había visto en pantalla. Y conseguía sacar de esa anécdota una enseñanza interesante, que es cómo el diseñador tiene que enfrentarse con los trabajos. El diseñador yo creo que tiene que enfrentarse con los trabajos, como también decía la introducción de un libro de Paul Rand, citando a Goethe, como si fuera la primera vez que uno se enfrenta, la primera vez en la humanidad que alguien se enfrenta con algo. O sea, como si no supiéramos nada, como si nos preguntásemos desde la raíz qué es aquello, qué significa aquello, para qué sirve. O sea, eso es la actitud que tiene que tener el diseñador. Entonces, como consecuencia de todo eso, surgirá la belleza. Pero no la belleza como la primera de los objetivos. Yo creo que la belleza, como iré desgranando también en alguna de las otras citas, surge de esa coherencia, de esa sinceridad a la hora de enfrentarse con el encargo. Esto es uno de los títulos de crédito, uno de los grandes trabajos de Saul Bass que seguramente conocéis, con unos títulos de crédito basados también en esta misma imagen, fantásticos, ¿no? Los tipógrafos son los albañiles de la letra impresa. Yo no sé si, imagino que la inmensa mayoría de los que estáis aquí, porque sois jóvenes, no conoceréis un juego que cuando yo era niño era muy popular. Era un juego que venía de Inglaterra que se llamaba Mecano, con 2 Cs. Pues el Mecano, que al final era un set de piezas metálicas, todas ellas perforadas con agujeros del mismo tamaño y pintados en colores muy vivos. Creo que había en rojo, en verde y no sé si había también en azul y amarillo. Eran colores muy, muy primarios y secundarios, pero muy directos, ¿no? Permitían, gracias a la combinación de esas piececitas, construir lo que fuera. O sea, ese juego de construcción. La tipografía es algo parecido. Al final estamos manejando unos módulos, unos elementos que nos permiten construir lo que sea.
O sea, construir en el sentido, yo creo, más noble de la palabra. O sea, construir ideas, construir pensamientos, construir sentencias que pueden mover el mundo, cambiar a las personas, cambiarnos a nosotros mismos. Y para eso, ese es el vehículo fundamental de la tipografía, jugar en ese sentido, construir a partir de estos módulos que en sí mismos no tienen un significado. Las letras son patrones de significación que nos permiten asimilar ideas, eso es lo importante. Y en ese sentido también podemos mirar la tipografía, no solamente como algo aplicable en un estilo determinado a algo, sino también como la capacidad de generar ideas. Si os dais cuenta, esta imagen bastante conocida de la tipografía Universe, en algunos libros viene reproducida en esta posición y la contraria, se convierte en una N. Como esos patrones que nos permiten construir palabras y construir significados, ideas que pueden cambiar el mundo. Las 26 letras del alfabeto, bueno, leerlo mientras comento la imagen para no alargarme demasiado. Son cubiertas de Derek Birsal. Derek Birsal es uno de los grandes diseñadores editoriales que ha tenido la historia del libro. Derek Birsal ha trabajado casi toda su vida creando colecciones para Penguin, una de las editoriales que yo creo que cuando uno repasa su trayectoria se da cuenta de que ha recorrido lo mejor del diseño editorial en el mundo. Yo cuando intervengo en el máster de edición, no de diseño, sino de edición, en el modo de diseño, muchas veces les digo a mis alumnos que yo sobro en esas clases. O sea que probablemente con que hagan un repaso de la historia de Penguin aprenderán muchísimo más que lo que yo pueda enseñar. Esto es uno de esos casos, esta imagen que he seleccionado es uno de esos casos en que las letras se convierten en imágenes, pero de una forma literal y estricta. O sea, no es que se conviertan en imágenes en el sentido de que se componen las letras de una forma determinada que hacen una imagen bonita, sino que las letras en sí mismas ya son imágenes. Cómo cuentan la inflación, el envejecimiento, lo que es el ambiente urbano. O sea, ese tipo de traducción de las imágenes mezcladas con un mínimo toque de imagen y todas las posibilidades de la letra, ¿no? Quería traer esta cita de Michael Beirath porque habla de algo que fue un poco mis orígenes en la práctica del diseño. Cuando yo empecé a trabajar en diseño, no existían evidentemente los sistemas de composición que hay ahora. El proceso que había entre la composición de un texto y su materialización en su primer vistazo, a veces ya de días. Uno podía encargar a una empresa de servicios de fotocomposición que compusiera un texto con unas características determinadas que el diseñador fijaba, pero el proceso tardaba un tiempo, tardaba normalmente varios días, ¿no? Entonces llegaba las primeras pruebas en un papel malo y uno lo veía en su estudio y decía, me he equivocado. Me equivoco en la interlínea y tengo que rectificar esto y entonces vuelta otra vez a la fotocomposición para arriba y para abajo, ¿no? ¿Qué pasaba con todo esto? Que por contra hoy en día trabajamos en segundos prácticamente viendo el resultado de una composición tipográfica. Damos una orden, imprimimos en la impresora de estudio y estamos comprobando si aquello funciona bien o no. Pero yo creo que como en todas las cosas en la vida se gana y se pierde algo. Y una de las cosas que yo creo que se ha perdido con esta rapidez es que uno no estudia las formas de las letras, no se fija en las formas de las letras. Cuando yo arranqué en esto, que era lo que la cita que hablaba era precisamente eso, del descubrimiento de las hojas transferibles. En este caso en Estados Unidos en una fabricante que se llamaba Chartpak y en Europa era Letraset. Pero ¿qué pasaba con el proceso de pegar las letritas haciendo un titular determinado? Que obligatoriamente uno se fijaba en la forma de las letras. No ya cuando las dibujaba, que todavía muchísimo más. Yo cuando miro el trabajo de los pioneros del diseño, una de las cosas que me maravilla es el trabajo de rotulación. Y me parece que es algo evidentemente que enseña mucho sobre la morfología de la letra.
O sea, ese tener que perder el tiempo, entre comillas, dándose cuenta de por qué, de que las letras tienen unas ascendentes más finas o sea, unos trazos ascendentes más finos que los descendentes, que la letra óptima es una tipografía que tiene un pequeño juego de estrechamiento en sus palos verticales en el medio. Todo eso es la esencia de la tipografía, lo que justifica que un tipo sea diferente de otro, y no el crear tipos porque sí. O sea, me parece que todo eso es algo que nos enseña esos procesos lentos de trabajo. Nos enseñaban estas hojas de material transferible que uno tenía que empezar a apretar letra por letra y estudiar cuál era la separación entre una letra y la siguiente. A mí las clases que me dio Ben Ghiat en Estados Unidos, en la Escuela de Artes Visuales, una de las cosas que aprendí, que me parece ahora mismo, que cuando lo cuento me parece como de abuelo cebolleta, es que como el truco para poder estudiar bien la separación entre letras. O sea, uno se encuentra con una composición tipográfica y de pronto hay dos letras que parece como que se separan y que forman una partición y son dos palabras distintas. Bueno, pues ese tipo de cosas se aprendía gracias a este sistema de trabajo, esta herramienta de trabajo tan lenta y tan entrañable para mí como era el Letraset y el autor de la cita, ¿no? Las letras se aman entre ellas, sin embargo, debido a sus diferencias anatómicas, a algunas les cuesta intimar. Y es verdad. O sea, esto remite a otro de los consejos básicos que se dan en cualquier escuela de diseño. Selecciona 4 tipos que te gusten. Trabaja con los tipos con que te sientas cómodo. Con esos tipos son los que uno se identifica más y que sabe que son los buenos para una determinada función, ¿no? Yo recomiendo que en ese juego de tener unos tipos de cabecera, una selección de tipos de cabecera con serif y sin serif, o en las categorías que uno considere, introduzca de vez en cuando uno nuevo. Invites a alguien a la fiesta, invites a un nuevo tipo a la fiesta, a ver qué tal se lleva con el resto. O sea, lo que dice aquí, ¿no? No sé, hay una cosa que, comentando hace relativamente poco con Enric Jardí, hablando sobre estos temas, me decía que él en estos momentos se tiene que hacer violencia a veces para no recurrir a la tipografía Gozan. Y es que es uno de esos casos en los que uno se da cuenta de que las tipografías, cuando están bien paridas, vienen para quedarse. No son tipografías de temporada. Y la Gozan es una de esas tipografías, ¿no? Una tipografía que tal vez por el exceso de utilización en estos momentos vamos a acabar aburridos con respecto a ella, y que ha conseguido que todas las demás tipografías parecidas se conviertan en algo anticuado. Uno ve ahora la Gill Sans y dice, joder, qué cosa más anticuada, ¿no? Y realmente para un no experto la diferencia entre unas tipografías y otras son prácticamente no demasiado importantes, ¿no? Irrelevantes, quería decir. Bueno, aquí hay una selección de tipografías hecha por Diego Lara para la contracubierta de la revista Poesía. Poesía, para los diseñadores que estáis aquí, fue una revista que editaba el Ministerio de Cultura y que a mí me parece que es uno de los grandes hitos del diseño español. O sea, una revista que estuvo funcionando, me parece que 25 años, y que salía con una periodicidad absolutamente incontrolable. O sea, podía pasarse años sin salir y de pronto salía un nuevo número. A veces eran monográficos, a veces estaban dedicados a cosas tan peregrinas como el vorticismo, o sea, digo, peregrinas en España, ¿no? Entonces, o sea, pero es una de esas revistas en que yo creo que merece la pena que, si tenéis la capacidad de rastrearlas y de ver las publicaciones que se han hecho posteriormente sobre la revista, ¿no? Las antologías que se han hecho, ¿no? Merece la pena que lo sigáis. Lo confieso, sinceramente fue un descubrimiento. Yo no había caído en ello. O sea, como realmente ni la Garamond, ni Caslow, ni Baskerville eran unos tipos que en sus primeros cortes tipográficos, las primeras fundiciones no tenían el rango de tamaños necesarios o que permitían grandes ampliaciones, ¿no? Y hoy en día sí que se emplean para ese tipo de tamaños, ¿no? Y yo creo que lo que dice aquí Emil Ruders, dice, aumentar la Garamond más allá del tamaño máximo que tuvo como tipo de metal es destruir su esencia. Y creo que es verdad, salvo en cosas como esta. El trabajo que hizo Lubalin, que hizo la ITC en los años 80 sobre algunos tipos determinados.
el rango de tipografías que crearon, o sea, que desarrolló la ITC en los 80 para la Garamond, desde estos dos ejemplos que tengo aquí hasta las versiones condensadas de las tipografías, es un trabajo admirable, pero no es normal. Yo creo que hoy en día tampoco se cuida tanto ese tipo de variantes tipográficas o de posibilidades, ¿no?, que la tipografía tiene, ¿no? Pasamos a otro tema. Abandonamos momentáneamente abandonamos la tipografía como tal, la letra como tal, y pasamos a la retícula de la página. Decía Brodie, el diseñador estrella de los años 80 en Inglaterra, que la retícula de la página es la estructura básica que sostiene todo lo demás. Es el equivalente a los andamios, los muros o la estructura de un edificio. La retícula es fundamental. Y este es el trabajo que hizo Chisholm para Penguin, precisamente. O sea, en este caso, cómo reticuló, cómo hizo la estructura para las cubiertas, las portadas de una colección concreta, en concreto de Penguin Crime. Pero también el sistema de retículas es una ayuda, nunca una garantía. Y estas tres imágenes, estas tres estructuras de página que he seleccionado, están sacadas de un libro, yo creo que debe ser de finales del siglo pasado, escrito por Mario García, un especialista en rediseño de periódicos. Pensar que en los años 80, con la irrupción a finales de los 70, en el año 78 me parece, del diario El País, el panorama periodístico español cambió completamente. O sea, el diario El País tuvo la virtualidad de dejar descolocados a todo el resto de los periódicos españoles, a todos. Entonces, hubo un trabajo de rediseño de todos los grandes periódicos españoles, desde La Vanguardia, con un primer rediseño de Milton Glaser, hasta el ABC, en el que también intervino en un momento determinado Glaser, o los trabajos que posteriormente se fueron haciendo por especialistas. Mario García creó un manual que era sobre el diseño periodístico, o sea, cómo enfrentarse con el diseño periodístico en todos los niveles. Y en uno de los capítulos hablaba precisamente de estructuras de página, cómo se podían estructurar las páginas con modulaciones distintas. Se ve una horizontal, una vertical y una con división en el centro. Una especialidad, evidentemente, que no sé si está ya en trance de morir, también como libro físico, luego hablaré de él, ¿no? Una vez que has interiorizado las reglas, puedes hacerlo todo, incluso saltárselas, pero sin una estructura es imposible comenzar. Y esta es una imagen de Derek Birsal otra vez. Y es algo que a mí me resulta muy entrañable, porque es un poco el trabajo que yo he desarrollado durante muchísimos años, cuando me enfrentaba con temas de publicaciones impresas, ¿no? O sea, trabajar con las manos otra vez. O sea, trabajar igual que decía antes lo del letraset o de las letras rotuladas. En este caso es trabajar a partir de impresiones de maquetas, ir poniendo esas composiciones de texto y de imágenes, haciendo todo tipo de juegos. Yo no sé si, o sea, y lo digo porque lo digo con todas las reservas del mundo, yo no sé lo que se gana y lo que se pierde con los programas de maquetación que tenemos en estos momentos, pero probablemente se pierde tiempo de reflexión. Necesariamente esta forma de trabajo que necesitaba más tiempo te obligaba o propiciaba que reflexionaras sobre lo que estabas haciendo. Yo creo que posiblemente, aunque probablemente es un prejuicio de la edad, pero posiblemente se consideran más variantes o más posibilidades de variación sobre una idea trabajando así, lentamente, que trabajando con una herramienta que te permite hacer inmediatamente, o sea, de una forma rapidísima, cualquier variación sobre una idea. Las dos posibilidades son buenas, pero no lo tengo claro cuál es la mejor. Para mí es a veces una y a veces otra. Y aquí estamos llegando a uno de esos grandes temas de nuestros momentos, ¿no? Pero ¿qué es un libro? ¿Qué es un libro hoy en día? Pues para mí, esta que es una pregunta en estos momentos, yo creo que no tenemos suficiente recorrido como para poder dar una contestación. Lo que va a ser el libro. Ahí me tengo que agarrar a la experiencia en este momento
y hacen un poco una labor de adivinación. Pero estoy de acuerdo con unas declaraciones que leí de Irma Boone, una gran diseñadora editorial, que hablaba de que los libros de consulta se irán y los que apetezca tocar se quedarán. Y creo que es una buena separación, una buena discriminación. Habrá libros que nos gustará tocar, que nos gustará ojear, que nos gustará pasar páginas, que nos gustará considerar el formato, el volumen, la encuadernación, la diferencia entre unas páginas, la diferencia entre las cubiertas y los interiores. Ese tipo de cosas seguirán, espero, precisando un libro físico, un libro impreso. Y habrá libros que no sean necesarios. Los libros que consultamos y que su función fundamental es esa, posiblemente el mejor vehículo para darle salida serán los libros electrónicos, ¿no? La superficie impresa, la infinidad de libros debe ser superada y trascendida. La electrobiblioteca. He traído esta receta porque es de Lisinski, que murió en el 41, y que es una cita premonitoria, ¿no? Y que lleva algo que también es, llevando las cosas a mi terreno, me parece interesante, y es que el libro electrónico también tiene sus desventajas, ¿no? Tiene sus servidumbres más que sus desventajas. O sea, necesita de una fuente de alimentación y hay cosas, o sea, con estos momentos que acabarán desapareciendo, evidentemente. Pero, por ejemplo, esas advertencias cuando los aviones se acercan al punto de aterrizaje y se oyen por la megafonía de cabina, por favor, apaguen los dispositivos electrónicos. No te dicen nunca que apagues el libro físico, gracias a Dios, todavía. Bueno, ¿por qué traía esta cita? Dice, puedo decir que crecer en la década de 1960 me predispuso a usar el color como un elemento primario de diseño. Pero sorprendentemente en mi trabajo siempre investigo si la solución funciona de forma eficaz en blanco y negro. Primero porque es una regla que hay que cumplir siempre que uno trabaja en la creación de símbolos o de logomarcas. O sea, evidentemente hay que ver qué ocurre cuando aquello se convierte en su versión en blanco y negro, inevitable. Pero también lo traigo por otra razón, y es que yo creo que los diseñadores lo habréis notado y lo habréis incluso comentado, que es la tiranía del logo en blanco y negro. Ahora están de moda, ahora mola mucho los logos en blanco y negro, molan mucho. O sea, casi muchos de los logos que anteriormente tenían color, ahora se consideran colorines despreciables. Y los hemos sustituido en los últimos años por un logo en blanco y negro, que es lo que mola últimamente. Entonces, creo que eso es malo. O sea, lo de diseñar los logos con su versión en negro es bueno, dejarse seducir por la tiranía del logo en negro directamente es malo. Y es una de las cosas con las que yo creo que los diseñadores debemos tener cuidado siempre, ¿no? De no caer en la tiranía de las modas, aunque sean exclusivamente cromáticas. Paul Rand, de nuevo. Es importante usar las manos. Es lo que nos distingue de una vaca o de un informático. Y traía estas imágenes de Paul Rand, ¿no? La mezcla de lo físico y lo reproducido, que es uno de esos grandes recursos para los diseñadores, ¿no? Meter de vez en cuando cosas físicas y mezclarlas con cosas bidimensionales y ver qué ocurre, y ver cómo, incluso ver la sombra que dan, ¿no? Aquí se ve una publicidad que hizo para Dibonet, Paul Rand, y se ve la sombra de la botella. Entonces, es uno de esos recursos de trabajo que yo creo que conecta con lo que vengo diciendo casi desde la primera diapositiva, de dedicarle tiempo a las cosas, o sea, de perder tiempo cuando se diseña, de no dejarse seducir por la rapidez impuesta por el cliente o por la rapidez de la máquina. O sea, esa posibilidad de parar el carro, de reflexionar, de emplear tiempo en el proceso, me parece que es algo que juega siempre a favor. Y otra cosa que me parece interesantísima de esa mezcla de objetos físicos con objetos materiales está relacionado con el trabajo del collage, que es uno de los recursos, yo creo que medianamente empleado por los diseñadores, pero que tendría que emplearse muchísimo más.
las cualidades táctiles de los materiales, los papeles de colores, las cartulinas, las hojas de acetato, todo esto dan una calidez, una calidad distinta al diseño, ¿no? El reflejo del paso del tiempo en los materiales. ¿Qué es lo que nos parece interesante a veces cuando vemos un collage de Kurt Schwitters en directo? Pues no, porque estamos viendo el paso del tiempo en todo aquello, ¿no? Cómo elementos que no estaban creados para esa función se convierten, gracias a combinaciones, en cosas que cobran una vida distinta. Es trabajar con capas del tiempo, no ya con capas de Photoshop. Capas del tiempo que se van sucediendo unas con otras y que te permiten relacionar una cosa de ahora mismo con algo que tiene décadas, ¿no? Y eso se traduce de una forma determinada en los resultados. Ahí, con respecto hablaba antes de la revista Poesía de Diego Lara. Uno de los trabajos que yo también recomiendo a los diseñadores jóvenes para rastrear son los trabajos de collage de Diego Lara. Diego Lara tuvo una trayectoria como artista que hacía collage interesantísima, pero que no se conocía hasta después de muerto, posteriormente a su muerte, ¿no? Una vez leí algo sobre los conceptos de idea lateral e idea vertical. Si has excavado un agujero en el sitio equivocado, seguir cavando no va a servir de nada. El pensamiento lateral es abandonar ese agujero y ponerse a cavar en otro lugar. Con un dibujo de uno de los grandes ilustradores de la historia, que es Sol Steinberg, ¿no? Y que a mí me gusta, en este sentido, relacionar con algo que creo que también es bueno y está en línea con lo de la pérdida del tiempo. Yo creo que una de las cosas que interesa cuando nos hacen un encargo es ser capaces de meternos las manos en los bolsillos y empezar a pensar, en vez de agarrar un lápiz y empezar a trabajar sobre un cuaderno o sentarse delante de una pantalla de ordenador. Si es posible, yo creo que es bueno darse ese tiempo de reflexión, dedicar el tiempo necesario a pensar en soluciones distintas, porque es que si no corremos el peligro de volver otra vez a las mismas soluciones de siempre, ¿no? Entonces, eso es un poco también está relacionado con el pensamiento lateral y cavar en otro sitio. No cavar siempre en el mismo sitio, por muy seguros que estemos o por muy bien que lo hagamos, o por mucho éxito que hayamos tenido anteriormente. Volveré ahora sobre esta idea con una cita de Paul Asher. El trabajo de probar ideas muy distintas, de cavar en diferentes sitios, de no conformarse con las primeras ideas, de trabajar con ideas muy distintas. Esto es un boceto de un cuaderno de trabajo mío cuando inicié la imagen para el máster de gestión cultural de la Carlos III. O sea, los juegos a partir del 3, el 3 como potencia al cubo, el 3 como sumatorio, ese tipo de cosas que surgen mirándole la cara al gato, como Solvás, ¿no? Y estos son bocetos que vienen a incidir en esta misma idea. Estos son bocetos nada menos que de Herr Lubalin para un trabajo, y ya se ve que estaba acabando en sitios muy distintos. O sea, que no son todas las ideas exactamente iguales. O sea, hay cosas muy, muy diferentes, ¿no? Esta cita no tiene mucha relación con el resto y es más un poco como el del día a día del trabajo del diseñador. Es otra vez de Bayreuth. Dice: guardo un montón de agendas de mi época predigital. De vez en cuando abro una de 1991, por ejemplo, y echo un vistazo a los nombres, las citas y las cosas que apunté entonces y que en ese momento me parecían tan importantes. Reuniones que me preocupaban mucho, asuntos por los que recibía hasta 4 llamadas al día, y me pregunto, ¿dónde fue a parar todo esto? ¿Dónde están ahora aquellas personas? Es tan extraño, todo ha desaparecido. Lo único que permanece es el trabajo. Y me parece que también es algo que merece la pena de vez en cuando pararse a pensar en ello. Yo, para ilustrar esto, yo guardo mis agendas. Y bueno, más que mis agendas, mis cuadernos de trabajo. Y esta es una del año 97. Y es verdad, o sea, estas son las cosas que yo tenía apuntadas en un 28 de enero. O sea, y es verdad que, o sea, ahora algunos de los nombres que están aquí no sé exactamente quiénes son. Buscando imágenes para esto, me encontré, esto es una anécdota del día, me encontré una anotación del año 94 que decía: llamar a César Ávila. De casualidad, porque últimamente compartimos clases en la Universidad Europea,
comía ese día con César y le dije, oye César, ¿tú te acuerdas de que teníamos tú y yo entre manos en el 94? Porque yo no me acordaba en absoluto de qué podía ser. Entonces me parece que es verdad, o sea, esa especie como de, oye, vamos a intentar poner calma en nuestro día a día, que es un objetivo evidentemente difícilmente alcanzable y más ahora, pero que sería interesante, ¿no? El ego en el diseño gráfico, o sea, implicarse más o menos, trabajar con un estilo de autor o no. Eso otra de las grandes cuestiones, ¿no? ¿Qué es mejor, la impronta de artista o darle a cada proyecto el estilo que tiene que tener? O sea, es una de las grandes preguntas para el diseñador, ¿no? O sea, tener en cuenta que son dos posibilidades, y aquí hay una de ellas. O sea, Mariscal, en este caso es Kobe sobrevolando Barcelona. Mariscal y Barcelona, yo creo que casi es una especie como de personificación de sí mismo, ¿no? Y Mariscal es el ejemplo que nos viene a todos en la cabeza cuando pensamos en un diseñador con un estilo de autor. Pero existe la otra posibilidad, que es la posibilidad de no tener estilo de autor y dar a cada trabajo el estilo que precisa, ¿no? Que a mí me parece bastante más profesional. Una de las revistas impresas que todavía sobreviven del mundo del diseño visual, cuando cumplió 10 años, sacó un número especial dedicado a, bueno, era una especie como de diccionario del diseño por voces, ¿no? Y la voz Tau Diseño, la voz de mi empresa, decía una cosa que a mí me enorgullece. Decía que era una empresa que no tenía un estilo de autor, pero que sí que se podía rastrear un estilo en los procesos de trabajo. Y eso a mí me parece un piropazo. No me imagino lo mejor. Yo creo que los diseñadores estamos al servicio de algo, de un objetivo determinado que no marcamos nosotros, o sea, no lo marcan. Y por lo tanto, eso conlleva una serie como de traducciones en lo formal también. Nadie ama tanto la autenticidad como el diseñador gráfico y nadie es tan bueno como él imitándola. O sea que eso también es un poco, voy a imitar o voy a ser sincero. Y el tema de la sinceridad en el trabajo me parece que es algo también muy sutil, muy difícilmente traducible en soluciones, ¿no? Si eres demasiado seguidista, se acaba notando pero se acaba notando porque no eres sincero, yo creo, no porque eso se parezca a otra cosa anterior, porque no eres sincero en tu trabajo. Hace relativamente poco, me parece que el año 2014 fue el año del centenario del nacimiento de José Guerrero, un gran pintor granaíno. Yo tuve la suerte a primeros de años de ver las dos exposiciones que había aquí, una de ellas en la Casa Museo y otra en el Palacio Carlos V. Cuando a mí me parece que Guerrero es uno de los grandes pintores españoles del siglo XX. Y cuando alguien me pregunta, ¿y por qué te gusta Guerrero? No soy capaz de decir por qué me gusta Guerrero, excepto porque creo que era un pintor sincero. Era alguien que se le nota que había sinceridad en su trabajo. Y eso creo que es algo de lo que tenemos que presumir también los diseñadores en nuestro trabajo, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Imita, no te dé vergüenza hacerlo, una idea contraria, intenta aproximarte lo más que puedas al original, nunca lo conseguirás del todo y en ese margen de diferencia puede surgir algo realmente valioso. Aquí hay dos ejemplos. Diego Lara de nuevo con la revista Poesía, que Diego Lara decía descaradamente que él, cuando había una cosa que le gustaba, arramplaba con ella, pero la convertía en algo suyo. Matiz importante. Y la imagen de la derecha, la del Toro de Osborne, es un homenaje que hemos hecho en mi empresa a Julián Santamaría, uno de los grandes pioneros del diseño español, con sus paisajes a partir de zonas de color, ¿no? Voy a ir rápido porque ya esto llevaba un tiempo marcando el 000. Me perdonáis, pero tenía muchas cosas que decir. Cómo imitar soluciones populares o que están en la calle es interesante. Esta es una tipografía creada por Milton Glaser a partir de este rótulo encontrado de casualidad en un pueblo en México, ¿no? La tipografía se llama Baby Teeth, diente de niño, y es lo mismo que le pasó a la Gozan. La Gozan está sacada también de
de los rótulos de los comercios en Nueva York, de los comercios del siglo XIX, ¿no? El tener el estilo no, otro ejemplo, Julián Santamaría de nuevo, con dos trabajos absolutamente distintos, dos carteles que no tienen nada que ver, o sea, y que era esa variedad de registros que tenía este diseñador, o tenían otros pioneros como el caso de Enrique Huguet, ¿no? Paul Asser, que dice que se tiene que reinventar cada 5 años o si no se aburre. Paul Asser, una de las grandes diseñadoras norteamericanas, con estudio en Nueva York. Intento no tener un estilo propio, pero lo tengo. Por eso es tan importante colaborar con otros. A mí una de las cosas que me gusta de mi trabajo, de mi día a día del trabajo, es que trabajo con un equipo. O sea, que no trabajo yo solo y que compartimos ideas y que me aportan ideas que muchas veces mejoran la mía. O sea, ese tipo de cosas. O sea, y así también se consigue no tener un estilo propio, sino no tener que cada trabajo tenga el estilo que tiene que tener. Aquí estoy yo trabajando en mi estudio con un colaborador. Mi sueño es tener gente trabajando en proyectos inútiles, porque ahí es donde está el germen de los nuevos conceptos. Traía otro trabajo que estamos haciendo en TAO en estos momentos, que no sé si será un proyecto inútil, probablemente. Es una idea de crear en los grandes centros comerciales una cola atendida por discapacitados. Una cola lenta, que la gente sabrá que va a emplear más tiempo, pero va a ganar en algún sentido. Va a ser más solidario y a la vez posiblemente va a bajar el ritmo de vida, ¿no? Contrata a la gente por lo que te puede enseñar, no por lo que tú puedes enseñarle a ella. El primer Pentagram en Londres, la gente compartiendo ideas también, ¿no? Los diseñadores con talento en el equipo. He traído aquí un homenaje a gente de mi equipo. Esto es cuando ganamos el premio Downside en Londres por un libro sobre todo de Osborne, como el mejor trabajo del año en todas las categorías. Aquí está la gente de mi equipo. Gente que algunos de ellos llevan casi conmigo 30 años y que les tengo que agradecer tremendamente todo lo que han aportado a la empresa. Paul Rand diseñando el logo de IBM con un toque de humor, evidentemente. El logo de IBM es uno de esos logos que los que merece la pena reflexionar, porque yo no sé cuántos años tendrá, posiblemente 40 o 50 años ya, y no ha cambiado. La gran aportación de Paul Rand en este logo fue que consiguió que 3 letras tan dispares como una I, una B y una M se leyeran como un bloque, gracias a las líneas que cruzan, a una especie de atao que hizo, ¿no? Los diseñadores hemos siempre querido cambiar el mundo. Esto se conecta también con algunas de las cosas que se han dicho esta tarde aquí. O sea, en el discurso del rey, en el discurso de Navidades del rey holandés, de Guillermo Alejandro, habló de lo difícil que eran los próximos años mantener el nivel de prestaciones que se pueden dar a la sociedad, ¿no? La sociedad del bienestar, cosas que estaban garantizadas hasta ahora que no está claro que se vayan a poder seguir manteniendo. Y hablaba de trabajar de una forma solidaria entre los propios vecinos organizándose, ¿no? Holanda, que ha sido un ejemplo siempre en diseño de utilidad pública y se encuentra en estos momentos, como toda la sociedad occidental, con estos problemas por delante, ¿no? La hoja en blanco y la superación. Este es un trabajo que hicimos en mi empresa para Osborne, en el que lo único que nos dijeron era que querían algo para la convención de comerciales para presentar una nueva marca de vino. Entonces hicimos aquella idea tan ambigua, se convirtió en una maleta autoportante que llevaba la botella, que se podía archivar horizontal o verticalmente, que se podía autotransportar y que estaba formada exclusivamente por una lámina de plástico, de propileno, ¿no? O sea, nada más que por eso, con unos cuantos troqueles. El trabajo en colaboración con buenos clientes, en este caso Enrique Huguet y los laboratorios Uriach en Cataluña. La cosa más bella que existe es una hoja de papel en blanco antes de posar encima un lápiz o una pluma que dice Benguiat, el diseñador tipográfico, en este caso papel en blanco. Lo que importa es el presente, que dice Solvás, alguien que hizo maravillas como esta de anatomía de un asesinato, Herbert Bayer hablando de
que las cosas más simples pueden, si están bien hechas, si se diseña y produce y distribuye de acuerdo a ciertos valores humanos y atendiendo a la calidad, el mundo reconocerá en él la presencia de una fuerza creativa, ¿no? Un cartel para afrontar el comportamiento de la sociedad civil durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nadie se construye una carrera de éxito o arruina su trayectoria por un solo trabajo, también es su tranquilidad, o sea que un fracaso no es nada más que un fracaso puntual y que a lo mejor ese fracaso nos permite aprender para el siguiente proyecto. Y en este caso el I Love New York de Glaser, que dice que está hasta las narices del trabajo, que pensaba que iba a durar dos meses y que sin embargo la ha desbordado completamente, como el toro de Osborne a Manolo Prieto, ¿no? Ken Garland, el autor del manifiesto First Thing First, que es capaz de decir por otro lado que los trabajos, recomienda a los jóvenes que no se les caigan los anillos por trabajar en proyectos comerciales, que no tienen nada de malo. O sea, alguien que de ideas radicales, pero que luego recomienda da este tipo de recomendaciones a los jóvenes. Tienes que conseguir que el tiempo que empleas en hacer algo sea tan interesante y valioso como la cosa en sí misma, dosificar también los esfuerzos, como se ha hablado en varias de las intervenciones esta tarde, fundamentalmente la anterior. Visitando un museo, lugares e instituciones, leyendo, investigando, haciendo bocetos y fotos, tomando notas y en general surgiéndome 3 semanas en el tema, es como encuentro el camino hacia una historia. Bueno, yo aquí he buscado 3 cosas del archivo de fotos que yo voy teniendo. O sea, Arco, el suelo de Arco de la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, cuando hace 2 o 3 años decidieron levantar la moqueta y el suelo se convierte en sí mismo, es otra obra de arte. Una tipología a partir de los lenguajes o de las expresiones de los grafiteros y una E que te encuentras en lo alto de un edificio, ¿no? O sea, eso. O sea, ahí es donde uno aprende, ¿no? Y para acabar, una cita. Lee, viaja, lee, pregunta, lee, aprende, lee, relaciona, lee. En las bibliotecas. Y todo lo que no sea intentar una obra maestra es una pérdida de tiempo. Y con esto quería acabar. Muchas gracias. Yo creo que un placer ha sido poco, ¿no? ¿Os ha gustado o qué? A ver. Muchas gracias, Emilio Gil, por haber compartido tantas frases interesantes. Me recordaste mucho de la infancia, porque mi padre es gráfico hace 50 años más o menos, así que imagínate.